olvides suscribirte a nuestro canal. De nuevo con alegría en mi corazón, que Dios siga morando en nuestros corazones y su paz siga en nuestras almas, en el nombre del Señor. Dos cosas me motivan para estar con ustedes, para estaros con ustedes. Una de ellas es la alegría que el Señor me concede al ver el trabajo de los hombres de Dios. Entre ellos su hermano descansa, son apoyo, son reposo, y donde quiera, ¿por qué no decirlo así? Ya sea, hermanos, en Estados Unidos, en Centroamérica o en Sudamérica, y aún en mismo España, cuando su hermano habla con los hermanos, todos contestan con aquella seguridad y confianza: el Señor está con nosotros, su gracia nos asiste, y el pueblo de Dios sigue creciendo abundantemente. A Dios sea la gloria, y ahora y para siempre. Aún en las cosas que están aquí, cuando su hermano sale, cuando su hermano se retira, llama a algunos de los hermanos, también con cuánta alegría, con cuánto júbilo están trabajando entre ustedes para fortalecer la fe de vuestros corazones, y de tal manera que cuando su hermano regrese de cualquier parte, encuentra a los hermanos y les dice: ¿cómo están? Hermanos, estamos bien por la gracia. La iglesia sigue triunfante. Los consejos que he dado han sido para eficacia espiritual de vuestras almas. Por eso digo, en el caso, al ver a los hermanos, a todos, en el caso espiritual, yo estoy agradecido en Cristo Jesús. Y digo al Señor que me ha bendecido con esos brazos espirituales, para que pueda yo estar con confianza, y que sus espadas siempre están en favor, hermanos, de la causa espiritual. Que Dios los bendiga y los guarde. En este día decía su hermano, por una satisfacción, hermanos, espiritual y moral, el día de ayer le hablaba yo al hermano que, hermanos, dejé al frente de ustedes: ¿cómo está, hermano Rafael? Por la gracia de Dios que estamos bien. ¿Dónde se encuentra? Estoy estudiando algo para hablarle a la iglesia. Y entonces le dije: no es cierto que el día de hoy, o sea, el día de ayer, usted cumple años. Y empezó a llorar. Sí, hermano. ¿Y se está preparando para hablar a la iglesia? Sí, hermano. Porque mi mayor satisfacción es entregar mi vida al cuerpo de Cristo. Bendición de Dios. Dios lo bendiga, y oraremos por él para que la gracia de Dios sea con él. La segunda que me hace sentir es porque la iglesia ha sido tan discreta. Es tan sencilla que de pronto cuando ven a su hermano se alegran, y cuando no lo ven también se alegran, pensando y diciéndole al Señor: donde quiera que esté, la gracia de Dios. Y lo noto cuando llega su hermano y regresa, que algunos hermanos, con alguna palabra de alegría: hermano, qué bueno que lo volvemos a ver con alegría. Otros hermanos no pueden hablar, me ven, y empiezan a temblar, y empiezan a llorar. Esta es obra de Dios, gracias al Señor. ¿Por qué lloran? A veces hombres grandes, a veces mujeres grandes. ¿Y por qué están llorando? Porque están viendo la salud de su hermano. Le han pedido a Dios que sea conmigo, y la gracia de Dios ha sido en mi favor. Me levanté el viernes, y quizá, hermanos, por el cambio de clima, un poquito, de venir del calor a experimentar el frío, un poquito, hermanos, se agripa uno, un poquito la garganta se afecta. Pero los hermanos que me vieron cuando llegué, me vieron que llegué con mucha salud, con mucha fuerza, con mucha bendición de Dios. Que por el frío me llegó un poquito de gripa, pero eso creo que todos ustedes, casi la mayoría, un 25, un 30%, tienen esta enfermedad por el cambio de clima. Ahí se oye que toque un hermano, allá se oye otro hermano que está sonándose. Pero fuera de eso, él es aquí por la gracia de Dios. Lleno de felicidad, lleno de alegría, porque como ha sido en mi favor, vuestra oración delante del Señor me ha sostenido,
no pudieron verlo, a lo mejor pensaron, hay alguna enfermedad, no hay nada, estoy bien por la Gloria a gracia. Cristo, gloria al Señor. Pero se respeta. ¿Por qué no orar por el hermano Rafael? Orar por todos los que trabajan en la obra, también con gusto lo haremos en el nombre del Señor Jesucristo. Pero antes quisiera, su hermano, tomar una palabra que aunque sea de media hora, por el tiempo que está avanzando, sirva para bien de vuestras almas en el nombre del Señor. Tomen su lugar, su asiento, y voy a leer una parte que es de todos conocida y que muchas veces la hemos recordado nosotros en las cosas de nuestro Dios. Cuando los apóstoles andaban, hablo de aquellos 12 que el Señor llamó, hablo del apóstol Pablo que también el Señor lo trajera. Cuando andaban en la tierra, había una ciudad en donde por gracia de Dios empezó a crecer y empezó a fortalecerse mucho, y hubo una grande bendición. No era solo la iglesia de Jerusalén, sino que era la iglesia de Antioquía, ¿verdad? Que dice en el capítulo 11 de los Hechos, versículo 19, que los que habían sido esparcidos por la persecución que había, ahora bien, dice el versículo 19, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, recuerdan que dice que por causa de aquella persecución que hubo y de la cual Saulo, que encabezaba la persecución, huyeron todos, salvo los apóstoles. Y aquí continúa platicándonos algo el Espíritu de nuestro Dios, que a causa de la persecución de aquellos que habían sido esparcidos por motivo de Esteban o por razón de Esteban, pasaron hasta Fenicia, no solo a Samaria, sino pasaron hasta Fenicia, se fueron a Chipre y llegaron hasta Antioquía, no hablando a nadie del camino de nuestro Dios y de la palabra santa, sino solo a los que eran judíos. Y había entre ellos, hermanos, varones, dice, de Chipre, había varones de Cirene, los cuales habían visto la fe de algunos corazones que buscaban también a Dios. Y estos dice que empezaron a hablar a los gentiles, empezaron a hablar a los griegos, y se manifestó la gracia, y se congregaron, dice, allí. Cuando los apóstoles se dieron cuenta que había una grande iglesia, mandaron a Bernabé, uno de aquellos que habían sido elegidos, hermanos, por el Espíritu de Dios y por la iglesia de Jerusalén, como diáconos. Dice que lo mandaron a Bernabé. Y yendo a Bernabé, hermanos, estando cerca a Tarso, fue y trajo a Pablo para que estuviera con él acompañándole, y exhortaron a la iglesia de Antioquía por mucho tiempo. Era una iglesia en la cual se manifestaba, y Dios dice que engrandecía más aquella obra de nuestro Dios, y muchas almas, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, aceptaron al Señor, y la iglesia crecía en abundancia. De tal manera que se hizo notar en aquella ciudad, una ciudad grande, una de las ciudades principales, que fundada por uno de los grandes generales que gobernaba, justo hermanos su reino allí, llamó a la ciudad de Antioquía, y estaba, hermanos, entre las grandes ciudades que había en aquel lugar, en aquel tiempo. Y allí empezó a florecer la iglesia de Dios. Y Dios bendijo a su iglesia. Y la prosperó. Y de tal manera que se hizo notoria en aquella ciudad, a pesar de que ella sido una ciudad grande, de 300 o de 500,000 almas, se notaba la iglesia, porque los que estaban allí se hacían, hermanos, manifiestos a ellos, por las entradas, por las salidas, por la vida. Yo no sé por qué, pero que empezaron a notar que la iglesia era una iglesia singular y que, hermanos, se estaba manifestando entre todo aquel pueblo. Y se congregaron, dice el versículo 20. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia. Y enseñaron a mucha gente. Y fue allí donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Era en Antioquía. Y es que la obra del Señor empezó a crecer
abundantemente no solo en Jerusalén, sino empezó a desarrollarse principalmente entre el reino, hermanos, gentil, en el cual dice que había una separación muy grande. Pero el hombre a quien Dios hablara, el apóstol San Pablo, con la visión espiritual dijera, hermanos, que se cumpliera lo que el Señor le dijo a sus discípulos cuando se juntó con ellos, que se restituirá el reino de Israel a este tiempo, no toca a vosotros. Pero sí una cosa les digo, me traéis testigos en dónde, en Jerusalén, en Samaria, y hasta los últimos. De pronto el pensamiento de ellos, como ellos estaban hablando de Israel, restituirá el reino a Israel en este tiempo. Estaban pensando en quién. Estaban pensando en Israel. Pero la labor de Cristo no estaba solo en Israel. La labor de Cristo estaba más allá. Me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, que era una ciudad de maldición, porque estaban revueltos samaritanos y judíos, y también no hecho una mezcolanza. Me seréis testigos no solo en Jerusalén, sino en dónde. ¿Y hasta dónde? Si le iban a ser testigos en Samaria, es que también los samaritanos, a los cuales despreciaban los judíos, porque un judío no se lleva por los samaritanos, también iban a recibir el Evangelio. Y hasta los últimos confines de la tierra, también iban a recibir el Evangelio. Y aquí los hombres de Dios, el apóstol Pablo, y aquí aquel hombre de Dios que había sido perseguido, hermanos, y que había sido mandado por los apóstoles, era uno de los diáconos de Jerusalén, llamado Bernabé. Ahí también él se acercó y empezaron a predicar, y empezaron a hablar, y la obra se manifestó. Y la singularidad de aquella iglesia se hizo notoria, de tal manera que los hombres empezaron a señalarlos. Empezaron a decir, allá van aquellos, ¿y quiénes son? Y cuando oían que ellos alababan al Señor, magnificaban a Dios por haberles enviado a su Mesías, a Cristo Jesús, empezaron a decirles, ¿cómo? Fue en primer lugar, por la cantidad de almas, porque se simbolizaba su presencia, porque su vida era diferente a los demás, y aunque hubiera sido por burla y por mofa, fue en Antioquía donde por primera vez se la llamó a aquellos hombres, ¿cómo? ¿Y qué significa ser cristianos? ¿Seguidores de quién? ¿Qué querían decir con eso? Estos son los seguidores. ¿Y cómo se manifestaban que ellos eran los seguidores de Cristo? No solo porque proclamaban, sino porque estaban dando testimonio. Hijitos, decía el apóstol San Juan, ¿verdad? No hablemos de palabras ni de qué cosa, sino de hechos y de qué cosa. El cristiano se manifiesta porque ha recibido una herencia de Dios. El cristiano se manifiesta porque ha recibido de Dios una responsabilidad espiritual, ser sal y ser luz. Cualidades que se manifiestan no solo por el testimonio y la predicación que van llevando los hombres de Dios, sino principalmente por el ejemplo. Ejemplo que debe de manifestarse entre todos, para que esas gentes glorifiquen a Dios. Decía el apóstol San Pedro, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre quienes. Se lo leía a los hermanos en agosto y les dice consejo, llévense ese pensamiento, yo ruego como extranjeros y peregrinos. Y luego continuaba con el texto diciendo, manteniendo buena vuestra manera de qué cosa, para que lo que ellos se imaginan, ¿sabes qué se imaginaban? ¿Sabes qué es lo que pensaban? Llegaban a la fiesta en la cual ellos conmemoraban la muerte de Cristo, y se imaginaban que al decir, vamos a participar de la muerte de Cristo, se imaginaban que iba a haber una muerte, y surgía la maldad de los corazones, hermanos, que siempre quieren perjudicar y estorbar, llenos de engaño y de maldad, la obra del Señor, es que van a reunirse, y van a matar a un niño, y van a matar a un hombre, van a celebrar la muerte, y van a hacer una reunión, y van a matar a unos pobres, y se lo van a comer, porque así era el pensamiento de ellos, no sabiendo que ellos estaban recordando que mientras comieran este pan y bebieran esta copa, la muerte del Señor, ¿qué cosa? Y ellos se espantaban, entonces es bueno que hacen. Pero
¿de qué cosa? ¿De los deseos qué? ¿Qué había en aquella iglesia? Estaban manifestando que de veras eran seguidores de Cristo. No solo porque ellos estaban allí reunidos invocando el nombre del Señor y por su predicación, sino porque su vida era una vida que se apartaba de las concupiscencias del pecado. Por eso, hermanos, habían recibido con mucho honor y con mucha gloria aquellas palabras de Cristo. Vosotros sois la sal de ¿qué cosa? Y la sal no sirve para dar sabor, para nada, ¿qué cosa? Sino para hacerlo lleno de quién. Vosotros sois la luz de ¿qué cosa? ¿Y de qué va? ¿Para qué sirve la luz? Si no alumbra. De manera que, hermanos, nosotros pensamos que debe de alumbrarse, hermanos, como dijo el Señor, a todo el mundo, por las buenas que. Y debe de darse de sabor a la tierra con una vida semejante a la de Cristo. De tal manera, hermanos, que nosotros llevemos en nuestro cuerpo y llevemos en nuestras acciones la vida de Cristo, que debe de ser nuestra vida. Pues eso hemos de ser, y tenemos una bendición muy grande de nuestro Dios. ¿Quién es aquel que no tiene esta bendición grande de Dios? Es aquel que ha dormido, llorando, entristecido, está por los rincones clamando al Señor. ¿Hasta cuándo, Señor, seré digno de que tú vengas a estar en mi corazón? Porque dijo el Señor en Juan 14:23, el que me ama, mi palabra, ¿qué cosa? Y mi Padre, y vendremos a Él, y haremos con Él ¿qué cosa? ¡Qué grande! El Dios tan inmenso, el Dios tan grandioso, el Dios poderoso que llena los cielos de los cielos, no se pueden contener. Él ha querido, junto con su Hijo, venir a hacer ¿qué cosa? Ha querido venir a hacer morada en nuestros corazones. Está Cristo en nuestros corazones. Somos templo del Espíritu de Dios. O ignoramos esta bendición, ignoramos esta gracia. Entonces podemos decir que Cristo está en nosotros. Puede decirse entonces en aquel pensamiento: ¿quieres conocer a Cristo? ¿Quieres ver el obrar de Cristo? ¿Quieres conocer la acción de Cristo? Vela qué cosa. Vela a través de ti. Porque en mí, ¿quién está? Y de veras le tenemos. Y de veras está en nuestro corazón. Y de veras le hemos recibido nosotros. Y está haciendo, y porque se manifiesta en nuestras obras. El que me ama. Mi palabra, ¿qué cosa? Y mi Padre. Y vendremos. Pero ¿en qué se conoce? En que le amamos. ¿A través de qué? De que guardemos qué cosa. Si no guardamos su palabra, no puede estar Cristo en nuestros corazones. Si no guardamos su palabra, no puede Cristo venir a hacer morada. Y si ha venido a hacer morada, lo hemos tenido como un inquilino, como alguien, como un huésped, que en lugar de alegrarnos nos molesta y nos escondemos. ¿Has visto en algunas familias como cuando se invita a alguna persona o se llega a alguna persona y se invita para que esté allí y aquella persona permanece un día o 2 días más? Anda aquella familia escondiendo y quiere comer con sus hijos para que aquel no se dé cuenta, para no participar de qué. Gente mezquina, gente que esconde allá al huésped y que lo encierra. Tendremos nosotros a Cristo. Quisimos recibir. Quisimos ser parados del Espíritu Santo, pero una vez que está el Espíritu de Dios con nosotros, una vez que habita Cristo en nuestros corazones, nos causa a nosotros enfados. ¿Pero por qué nos causa enfados? Porque no andamos haciendo las obras, nos avergonzamos, no queremos que se dé cuenta de nuestros hechos. ¿No se dará cuenta? Si estuviera en los cielos, y si en el abismo, aún allí, ¿qué cosa? Pero dijeron que la noche me va a encubrir. Lo mismo que son, ¿qué cosa? Las tinieblas, ¿qué? Entonces decimos nosotros que hablamos, qué grande bendición, ¿verdad? ¡Qué gloria tan inmensa! Ser nosotros la habitación de Cristo. Nosotros, humanos, seres de carne y hueso, hombres con tristeza, mujeres
nuestros propósitos deben de ser dejar que obre Cristo en nosotros. Que sea Cristo el que accione en nuestras vidas. Cuando le dijeron al bautista Juan, y le dijeron, ¿sabes, maestro, que aquel que bautizaste de Jordán, ahora él está bautizando, y cosa maravillosa, bautiza más gente que tú? ¿Qué dijo aquel bautista? Déjenlo. A él le conviene qué cosa. ¿Y a mí? ¿Y a mí qué cosa? Y cuando llega Cristo a nuestros corazones, y cuando llega Cristo a hacer morada en nosotros, ¿qué es lo que debemos de hacer nosotros? Debemos de repetir las palabras del bautista. A él le conviene qué cosa. ¿En dónde va a crecer? Va a crecer en nuestros corazones, va a crecer en nuestros pensamientos, va a crecer en nuestros propósitos, va a crecer en todos los anhelos que hay en él. De tal manera que lleguemos a decir, imitando al apóstol San Pablo, ¿verdad? Porque hemos de pensar, ya no vivo yo. ¿Ahora quién vive? Ahora vive Cristo en mí. Viene, hermanos, a mi pensamiento en un saludo corto y en una presentación de su hermano que Dios me ha concedido la salud y la vida. Viene a mi pensamiento este análisis, pues aunque sea breve, ¿verdad? A veces un poquito, porque dentro de las cosas materiales, por la bendición que ustedes, hermanos, han depositado en la inspiración que Dios ha puesto en nuestro corazón para su hermano, por una tristeza que embarga mi corazón, una tristeza que a veces, hermanos, llena mi alma y que me hace sentirme a mí un poquito, hermanos, con mayor obligación y con mayor responsabilidad, porque en el transcurso de la historia, a través de los tiempos, la palabra de Cristo, la enseñanza de Cristo, la vida de Cristo se va a despreciar. Y aquí hay, hermanos, ¿qué diríamos? Sino un abrazamiento, un desprecio, hermanos, al cristianismo, pero no al cristianismo real, sino al pseudo-cristianismo. Aquel que dice que son cristianos cuando no son cristianos, va cada día perdiendo. Y con él va perdiéndose aquella imagen, ¿verdad? Y se va enalteciendo en poco. En la Santa Cena, el hermano Alfonso mandó a sacar algunos datos curiosos, ¿verdad? Y entre los datos curiosos que sacó, empezó a poner en las puertas por allí, en la cantidad de gente que había. Y empezó a poner del islamismo, de los musulmanes, de los que siguen a Mahoma. Hay 1.200.000 creyentes. Es la religión más grande del mundo. Es la religión más próspera del mundo y la que está ganando más adeptos. Luego ya ponía, ahí está el cristianismo en un segundo lugar. Cuando, hermanos, estamos contemplando a nosotros, fue antes del cristianismo. Pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué va perdiendo, hermanos, la fuerza, el crecimiento de aquellos hombres, hermanos, que en un principio trabajaron, llamó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a qué cosa? Llevaron el mensaje de Dios y llevaron la palabra a todo el mundo conocido. Pero es triste, hermanos, que este evangelio tan limpio, que este evangelio tan puro, estas enseñanzas tan perfectas hayan sido desfiguradas por la corrupción del evangelio. No del evangelio en sí, como dijo el apóstol Pablo, sino hay algunos que qué cosa, como decía la apóstol a la iglesia de los Gálatas, no que haya otro evangelio, ni pueden corromper el evangelio, porque el evangelio de Dios permanece limpio en su esencia, pero algunos tomando una parte del evangelio, ¿qué cosa? Lo han corrompido, lo han pervertido, ¿verdad? Y hermanos, hermanos oyentes de aquellos predicadores de verdad, se han desviado en ambiciones, ¿no? Se han desviado, hermanos, en pensamientos torpes, ¿verdad? Decía el apóstol Juan con aquella tristeza reflejada en su corazón: yo he escrito a la iglesia. Era el mensajero de Cristo.
a la iglesia, pero hay uno que corrompe el evangelio. Hay uno que deja soltar las ambiciones mezquinas y malvadas que hay en su corazón, pero Dios es Él, que ama qué cosa, que ama tener el primado. ¿Cuál era la misión de Dios de Él? ¿Para qué quería el evangelio? ¿Para que conocieran a Cristo? ¿Para dar testimonio de Cristo? ¿O para darle las cosas a sus ambiciones? Él quería ser llamado qué cosa, el primero. Pero Dios es Él, que ama qué cosa, no sé. Y hablando y parlando con palabras maliciosas, ¿qué es lo que hacía? Menospreciaba al hombre. ¿Cuántos testimonios podemos decir? ¿Cuántas obras el apóstol se lamentaba y decía, hablando de aquellos, Alejandro el Calderero? ¿Cuántos males me hace cosa? Al enviado de Dios, al apóstol San Pablo, había alguien que le estaba continuamente. ¿Y qué no predicaban el evangelio? Sí, pero ellos al predicar el evangelio lo habían corrompido, diciendo que la resurrección ya había sido qué cosa. Y por esa predicación que trae, trastornan. ¿Qué hacían? Trastornaban la fe de muchos. ¿Qué pasó con el evangelio puro? Llegaron hombres con mucho entretenimiento, ambiciosos de gloria, ambiciosos de honor, hombres que no querían guardar sus conocimientos. Y adulteraron, permitieron el evangelio del Señor. Unos se transformaron en idólatras, otros eran ambiciosos de dinero y de gloria terrena, ¿verdad? Permitiendo de esta manera el reino que establecía Cristo en este lugar. Cuando Él dijo en su palabra y una manifestación clara, mi reino no es de qué cosa, no es de Él. Pero lo hice, y el propósito del evangelio de Dios se fue transformando y se fue cambiando en aquellos corazones. Y con la vida, pues sí, y con la ambición que ellos tenían, cambiaron la vida original de la iglesia. De aquella iglesia que era enseñada por los apóstoles y que el hermano Aarón nos hacía recordar a nosotros. Apréndanse de aquellas partecitas que escribió una vez condensadas, se repitieron los primeros cristianos. El evangelio de Cristo fue predicado. Pero eso hizo. Ese propósito. ¿Y qué religión predicaba? Ese propósito, esa enseñanza, esa predicación, esas palabras que el Hijo de Dios nos sacó condensadas para que nosotros lo aprendiéramos. El desprendimiento de la respuesta de los hombres. Ese propósito, esa meta, ese fin al que nos llevaba a la predicación del Evangelio, fue también corrompiendo con la predicación de aquellos hombres y se transformaron, haciendo de aquella iglesia que había oído de los apóstoles en un principio una iglesia de vida libre. Mala, hermanos, que se dejó arrastrar por el pecado, se dejó llevar por la vanidad. Y cuando observamos nosotros, hermanos, el crecimiento, como estaba diciendo hace un momento, cuando observamos el crecimiento de esas falsas religiones, parece que llega una tristeza a nosotros. Vamos el mapa y empezamos a ver el mapa mundi y empezamos a ver en esta parte por el escrito que sacó el hermano, y que tantos hay de la religión del Islam, y que tantos hay de la religión de Buda, y que tantos hay de la religión de Confucio, y que tantos judíos. Eso no veo. Lo que en un principio dominó, lo que en un principio gozó de mucho crecimiento, al corromper los hombres, hermanos, ese evangelio dejaron que se introdujera la herejía de perdición, y ellos por sí la religiosa, en lugar de ser honra, fueron deshonra y ejército. Parece que sí. Y no estoy hablando, hermanos, en el aspecto espiritual, estoy hablando en el aspecto general. Parece que Cristo con su predicación ha fracasado, porque han crecido malas religiones maometanas y confucionistas y budistas y de tantas, han crecido más, mientras que el cristianismo
lo han pervertido. ¿Qué cosa? Se llaman cristianos. ¿Son cristianos? ¿Son qué cosa? Son pseudo cristianos, ¿verdad? Ya siempre, hermanos, en el mundo de los corazones se corrompe la palabra de nuestro Dios. Pero también existirá siempre una lámpara. Dijo aquel profeta llorando y lamentando: Señor, tus profetas han sido muertos. Y lamentándose con Dios, se decía: sus profetas han sido ¿qué cosa? Ha crecido la corrupción y se ha idolatrado el pueblo. Y ahora vienen buscando a mí ¿para qué cosa? Como el último reducto, decía él, y se sentía él solo. ¿Y qué le dice la respuesta santa? Aquella respuesta de Dios: he guardado para mí ¿qué cosa? He guardado para mí 7,000 ¿qué cosa? Que no han doblado ¿qué? Que no se han doblado delante de los Baales. Entonces siempre había un pueblo que guardaba la fe de Dios. Hay un pueblo que guarda la fe de Dios. Hay una iglesia que conserva la verdad del Evangelio. Somos nosotros. Incitados, movidos en nuestro corazón, movidos en nuestra fe por un hombre de Dios, del cual nosotros damos testimonio y hablamos de la obra de Dios, porque él fue la piedra primera que el Señor trajo en esta dispensación. Yo recibí ayer, hermanos, del grupo de jóvenes, y recibí, hermanos, unas flores, hermanos, que se alegraban por mi regreso, y en las palabras que escribían a su hermano: nos alegramos de haber creído en usted en esta dispensación. ¿Cuándo empezó esta dispensación? Cuando Dios le habló a su siervo, cuando Dios le llamó a su siervo, cuando Dios le dijo: tu nombre será ¿qué cosa? Y lo haré notorio por todo ¿qué cosa? ¿Y será para qué? Y será para bendecir. Muy bonito pensar, hermanos, en esa responsabilidad que nosotros tenemos delante del mundo, delante de los pseudocristianos, delante de aquellos que aparentan servir a Dios, porque está escrito por el Espíritu de Dios que si nuestra justicia no fuera mayor, no podemos ¿qué cosa? De aquellos pseudo religiosos, de aquellos pseudo apartados. ¿Saben qué eran los fariseos? Aquellos que estaban muy apartados, y por eso la palabra fariseo significa apartado. Y vuestra justicia no fue mayor que la de los escribas. ¿Saben quiénes eran los escribas? Aquellos que estaban encargados de guardar, hermanos, los escritos santos, y que solamente ellos podían traducirlos porque no querían que ninguna cosa, ni un tilde de la ley, trataban de traducir perfectamente a todos los escribas. Ellos están traduciendo perfectamente lo que está escrito y no permiten que haya ninguna variación en la palabra tal como la dijo el profeta. Así la están traduciendo. Pero nosotros tenemos una bendición. Y nuestra justicia no fue mayor que la de quién. No podemos, ¿qué cosa? No podemos entrar, hermanos, en el reino. Es bonito que nosotros tomemos el texto que el Espíritu de Dios le robó a Cristo. Y te digo que se lo enseñara al pueblo de nuestro Dios. Háblale, le dice el Señor a este pueblo, y él se para y empieza a proclamar: ¿paraos en dónde? ¿Paraos en dónde? En la senda. Preguntad. ¿Qué dijo? Preguntad por la senda. ¿Qué cosa? La senda de los apóstoles, la senda primitiva, la senda que marca el verdadero camino de nuestro Dios. ¿Cuál sea qué cosa? ¿Verdad? No creo y no pienso que alguien que va por un camino y se equivoca, hermano, siga por ese camino, sino que cuando sabe que ese camino es un camino equivocado, ¿qué es lo que hace? Nosotros estamos con la facultad todavía de estar en una cruz de caminos. ¿Cuál es el buen camino? Y si vamos por un camino errado, regresamos para andar por el camino. ¿Qué cosa? Bueno, hermano, y yo pienso en eso. Y yo traigo este pensamiento en mi corazón, ¿verdad? Porque nadie de nosotros y nadie en el mundo, hermano, puede llamarse cristiano y asociarse
extorsionan, a la pornografía que sale. Hermano, ya sea que salga en los periódicos, ya sea que salga en el internet, ya sea que salga en la televisión. Y eso, para distraer nuestra alma. En cuanto salimos, nos llamamos como somos cristianos. ¿Eres cristiano? Por la gracia del Señor. ¿Y a dónde te vas? Me voy, porque voy a empaparme de cosas sucias, de informaciones a veces, sensacionalistas, que corrompen nuestro pensamiento y corrompen nuestra mente. Y nos llamamos cristianos. Y nos llamamos nosotros hijos de nuestro Dios. A nuestras cosas, hermanos, más que, hermanos, darnos una enseñanza, están provocándonos hacia el mal y están jalonando por las pasiones que hay en nosotros para que vayamos nosotros y condescendamos y tal vez nos volvamos como ellos en una vida de felicidad. O olvidemos estos anuncios sensacionalistas de provocación para que nosotros los quitemos. Hasta en el mismo, en los periódicos, hermano, leía a su hermano en la Ciudad de México, no es posible que a un hombre que ha capturado y ha secuestrado y ha mostrado la oreja a mucha gente, están dándole un sensacionalismo. El mismo periódico estaba criticando, esto va a hacer que muchos traten de imitar. ¿Para qué sirven esas noticias? ¿Levantan una admiración? ¿Para incitar a nuevos seguidores a que vayan y hagan lo mismo? El cristiano debe de guardarse en una limpieza, hermanos, y en un conocimiento santo, ¿verdad? Para vivir la vida que el Señor quiere que nosotros vivamos. ¿Cómo puede ser un cristiano en este aspecto, verdad? El valor de estas aberraciones periodísticas o sociales o de televisión, ¿verdad? Que les sirvan de apoyo a los deseos carnales que de por sí, hermanos, hay en el mundo. ¿Cómo podemos nosotros llamarnos cristianos y decir que tenemos el Evangelio de Cristo? Si a veces, como dice el hermano Rafael, tanto entre los jóvenes como entre las señoritas, empieza a manifestarse una dependencia, ya no solo del alcohol, a veces de las drogas, incitados unos por los otros. Se van motivando para esto, presumiendo que hay una valentía, que hay una hombría, que hay una decencia, que hay una integridad, y porque me lo dices tú lo voy a hacer. Y así se está convirtiendo la iglesia en una iglesia licenciosa, y los hijos nuestros que deberían de llevar una vida santa y limpia están siendo arrastrados o por las pornografías o por los teléfonos que, hermanos, ofrecen para invitarnos a Dios, provocarnos a seguir a Dios. Salen en los anuncios y hablan vía de teléfono y te diré todas sus pasiones que están los jóvenes hablando por teléfono para comunicarse con mujeres o con hombres que les están diciendo sean más puros. Estaban buscando en internet, hermanos, los anuncios que están de invitaciones. Están dejándose arrastrar por los hombres o por las mujeres que rodeándonos a nosotros, andan ofreciéndonos en qué distraernos. ¿Ya probaste la marihuana? ¿Ya probaste tú esta otra hierba? ¿Ya probaste tú esta? Debemos decir que está floreciendo los ojos. Hermano, dice el hermano Rafael, cuando me habla de esta vida. Y no, ¿por qué se está preparando, hermano? Si usted debería tomar ese descanso y pues, ay, hermano, yo dije tanta maldad que ha surgido alrededor de la iglesia. Donde quiera andan esos hombres, donde quiera andan esas mujeres. Y a veces entre los mismos compañeros, que son muy unidos y tienen una palabra, ¿eres mi amigo? Si soy tu amigo, pues si eres mi amigo vas a acompañarme en esto. ¿Eres mi amiga? Si soy tu amiga, pues si eres mi amiga vas a acompañarme en esto. Y empiezan a poner y empiezan a indicar. Y el día siguiente, los 3 o 4 días, ya anda la muchacha allí, tomando drogas, o tomando, hermanos, pastillas, que decían que por un dolor de cabeza tratan de engañar al padre. No, que le duele mucho la cabeza.
para desviar lo que se come, para hacernos cerrar del buen camino. Una meta. ¿Nos va a traer bendición? No. Al contrario. ¿Nos va a qué cosa? Nos va a llevar a casa. Y debería ser mi amigo, sí, soy tu amigo. Pero, de ser tu amiga, no mi palabra, ¿cómo es mejor que cosa? Ayer un bien que cosa. Mira, más bien que yo, más bien que yo, más bien que tú, más bien que otro hermano. Ayer usted. ¿Cómo podemos, hermano? ¿Cómo puede, hermano, en esta vida, hermano, mala que decimos nosotros que hemos recibido, hermanos, y que estamos dando algunos testimonios que somos cristianos? ¿Cómo podemos decir que somos cristianos? Tenemos todos por delante de Dios. Dice el apóstol San Pablo cuando hablaba a los romanos, que aquellos hombres dejaron de natural uso, el uso que es, hermano, conforme a lo que es de Dios, y transformaron sus sentimientos, hombres con hombres y mujeres con qué cosa, y por el sí mismo, el castigo de nuestro. Luego dice, hermano, el apóstol, no solo las hacen, sino que se complace en quienes, en los que las hacen. Para ustedes, jóvenes, es para ustedes, señoritas, es para ustedes, hermanos grandes. ¿Cuántas veces a nuestros hijos? ¿Cuántas veces a nuestras hijas? ¿Cuántas veces a nuestros amigos o a nuestras amigas? No, yo no voy, yo no tomo contigo, no, yo no me drogo, no, yo no tomo esas pastillas. ¿Ah? No solo las hacen, sino que qué. Y empezamos al pendiente de y empezamos al pendiente de vigilar por ellos. Pero no, déjalo ahorita, véngate a tu cuarto. Estamos alegrando, hermanos. Estamos compitiendo en lo que ellos, en lo que ellas, en lo que nuestros amigos, en lo que los demás jóvenes, en lo que las demás señoritas están haciendo. ¿Se complacen en quién? ¿Cuántas veces tu hermano? ¿Y cuántas veces tu hermana ha dejado que tu hijo, tu hija, joven en plena libertad, y le quieres dejar a su libre conciencia para que siga por el camino? El día de mañana que lo veas en la paz. El día de mañana que lo veas en la paz. El día de mañana que lo veas entregado a los vicios y que está perdiendo toda su porque Dios no su facultad, su dignidad. No lo vas a culpar a él. No lo vas a culpar a ella, lo vas a culpar a ti. A mí mismo, yo fui de cosa, porque pude detenerme, diciéndole que iba por un camino equivocado, y no hice qué cosa. Me compré. Le di facilidad, le di libertad. ¿Cómo podemos? ¿Cómo podemos decir, hermano? Somos pecadores. Usted mismo se puede llamar a la gente. En aquí lugar de Antioquía fue llamada por primera vez. Hay una ¿y por qué eran cristianos? Porque eran seguidores. Porque habían recibido una herencia. Eran la sal y eran la luz. De esa manera eran la luz. De esa manera era la luz. ¿Qué diremos nosotros, hermanos? Del comportamiento que a veces lleva a nuestra vida. Su concepto, hermanos, que ellos tienen, hermanos, acerca de las cosas de Dios y que a nosotros no sabemos. Yo siento, hermanos, en cierta, diríamos, medida, aunque lo que a veces, hermanos, a ustedes se los agradezco y se lo agradezco principalmente a Dios. Que para que tu hermano tenga un descanso, que para que tu hermano tenga una tranquilidad. Pues Dios me ha dado esa bendición. Pero como hermano, disfrute de
he ido a distraerse, porque a donde fui a distraerme, fue a caer, hermanos, en donde anduvo el apóstol Pablo. Fue a caer, hermanos, en aquellos lugares de Éfeso. Fue a caer en aquellos lugares de Esmirna. Fue a caer en aquellos lugares de Antioquía, ¿verdad? Y empecé, hermanos, a contemplar la forma de orar de aquellos hombres. Y empecé a ver, hermanos, a los que son hermanos judíos, en su religión. Han observado sus mismas prácticas. Y empecé a ver, hermanos, en aquellos lugares, en donde estaba, en donde anduvo predicando el apóstol, y estaba él pregonando. Se ha acabado el conocimiento de Cristo y aquí. No lo conoce, porque ha surgido una nueva religión. Y esa nueva religión ha dominado, y es la que ha dominado todo el mundo. Han cambiado su pensamiento. Llega uno a veces y se encuentra y parece cosa extraña. Dice uno de ustedes que a través de los años siguen todavía, hermanos, con su cabeza tapada, con sus chalitos, no sé cómo le nombran, todavía cubierta, y aquí solamente viendo, solamente vemos que no su cara, y en algunas todavía ni siquiera su cara, quieren ocultarla y no quieren ser tentación. Cuando usan su vestuario, usan su vestuario y sobre su vestuario se ponen una capa o una toga, hermano, o un abrigo que cubre totalmente su cuerpo para no hacer atención y para no llamar la atención. Ahora en sus centros, en sus casas de reunión, donde ellos tienen los hombres, pasan adelante de allá, atrás, que traigan los hombres de camino o un balcón en el cual van las mujeres para que no llame la atención de los hombres. ¿Desde cuándo llevan esta tradición? ¿Desde cuándo llevan esta moral? Llevamos años y años y años. Vamos con los judíos, que llevan años y años separados de otro lugar. Si vamos con los musulmanes, que llevan años y años, más de 1000 años han pasado, y siguen esa tradición. No los ha hecho cambiar. No nos somos yo a pensar. Yo no lo ¿cómo son nuestros cristianos? Habla del cristianismo, habla del evangelio, habla del cristianismo. No ha habido, digamos, la mayor y aquí puede haber robos, como en todas partes hay robos, pero casi aquí son muy constantes, porque es muy penado. Ahora ha habido una dignidad, ha habido un disimulo para aquellos que se gustan, pero saben que al que agarraban un carro, le cortaban inmediatamente la mano. Ahora ha habido una poquito más de tolerancia y les dan cárcel, pero a la mujer que lleva el adulterio le cortaban la cabeza. Y todavía en la mayoría de las naciones musulmanes todavía se sigue eso todavía. ¿Qué robo es más? ¿Dónde están nuestros cristianos? ¿No pensaba yo en el cristianismo del hermano? Pensaba en el diablo. Oye, ¿y aquí que los digan? Aquí no hay organización. Aquí no hay esta licencia de mal como hay, que hay centros nocturnos en Cabaret. Aquí no hay nada de eso. No sé dónde hay. Allá en Occidente. En Babilonia. Occidente. La religión cristiana. ¿Cómo se llama? Otra se llama evangélica, pero me han proliferado, donde ha venido la maldad, donde ¿cómo se llama? No se llama. ¿Cómo se llama aquí? ¿Cómo se llama? Nosotros analizándolo, nosotros que lo estamos viendo a través, hermano, de la vida espiritual, decimos, ¿son pseudo qué cosa? Son los cristianos. Pero ellos, hermanos, que no conocen a Jesús,
creo que fruto de las religiones que se habían extendido por todo el mundo, la mayor de las religiones es la iglesia musulmana. Ahora, y tiene un profeta que les enseñó un camino de verdad que se llamó Mahoma. Las mujeres cuidándose para no dejar, no permiten ni siquiera el cabello. Porque eso de dejar ver el cabello es una para el hombre. Y ahora de una religión universales, porque hay algunas cosas. En ellos no está previsto la guerra, está en la guerra. ¿Qué ha pasado? ¿Quiénes son los que hacen las guerras? Hacen las guerras los que no conocen. Hacen las guerras los que no conocen a Cristo. Nunca has oído, nunca has dado cuenta que alguien que conozca a Cristo haga una guerra. ¿Quiénes son los que hacen las guerras? No son los mismos que se nombran cristianos. ¿Quiénes son los que fueron en el principio a conquistar, hermanos, los dominios y quisieron tener un reino terreno? ¿No fue la iglesia católica? ¿Quiénes son los que todavía hacen las guerras en sus países? No son los evangélicos. Están en la misma situación, solo que en aquellos lugares se observa, hermanos, un ortodoxismo, un acercamiento más religioso, y la mujer sabe darse su lugar. Y cuando yo leía esas cosas y me explicaban, miren que yo soy la mujer, yo obedecía a Dios, porque la iglesia del Señor es más preparada. De un lado están los hombres y de otro lado están las mujeres. Enseñanza del hermano, obra buena, no cuenta de predica como la de aquellos, pero ya desde entonces empezó a enseñar que cosa. Y yo alababa al Señor y glorificaba al Señor. ¡Qué bueno! ¡Qué bendición es para en aquel todo cristianismo, tenemos que realmente es un todo cristianismo aparteo, tolerante, ¿verdad? Que se vuelve paciente, despreciado, vituperado, deshonrado. ¿Cuándo, hermanos, podrá nuestro evangelio? El evangelio del hermano Aarón que cantamos nosotros, que se conduce con nuestro cristianismo y adorar, diríamos nosotros, en donde se refugian las grandes aberraciones y las grandes iglesias alegando libertad. Qué triste que los comparan. Qué triste que cuando hablan y estaba su hermano allí, ustedes los cristianos se comparaban con nosotros. Yo no soy católico, yo no soy protestante, yo no soy evangélico, yo soy cristiano. ¿Cuál diferencia hay? Una diferencia muy grande. Ponemos a platicar, católico, romano, protestante, y otra cosa evangélico. Yo soy cristiano por la gracia del Señor. Para todos, pero lo que pasa es que no somos los mismos. Así es. Comparen a uno, ¿verdad? Luego me podía pensando en la ustedes. ¿Cómo está pensando, hermanos? Así es, hermano. A lo mejor nosotros estamos siendo llevados. No hay esa limpieza, no hay esa integridad, no hay ese comportamiento santo, y a veces decimos, no solo las hacemos, sino que nos sentimos a quién. A mi hija, no me lo a mi hijo, no me lo él tiene sus propios intereses. Él tiene sus propios y poco a poco se va descomponiendo. Y a la libertad que hemos llamado, la hemos convertido en un qué cosa. Analízalo tú, hermana. Ve dónde están tus hijos. Ve dónde está tu familia. ¿Sabes cómo es el comportamiento de ellos? Están al pendiente de que si vienen a las oraciones o no vienen a las oraciones. Están muy cuidadosos de que lleven una vida honesta y en su vestuario. Antes, yo me acuerdo que cuando hermano todavía vivía el hermano Aarón, y
una serie, digamos, del centeno, en algunos de la juventud. Hermano, llegaban a la iglesia y en cuanto salían al mundo, con unas patitas y con una apariencia material, en cuanto las patitas salían al centro y empezaban a subir de las patitas. Porque había fiesta. Oigan, la hija esta como quiere. El hijo hace lo que le parece. Cada quien se porque ni siquiera eso hay, están cuidando un poquito. Y cuando tenían uno va a bajarse, que había a bajar casadas, para que no vieran quiénes. Porque había una de regaño. Si yo le digo a la hermana que había a su hija, la sabe callar. Y por tanto no le dijera a la hermana, trataba de dejar. Dios nos ayude. Dios nos ayude en este tercer hermano. Es muy deber decir también estas cosas, pero también creo que es nuestra obligación. Una obligación que se debe de tener. Una obligación que debe de hablar con nosotros. En el libro de Ezequiel, capítulo 33, y todo el capítulo lo pueden leer. Dice que el Señor le dijo a su pueblo y le dijo a aquellos gobernantes que escogieran una atalaya para que lo pusieran a dónde. En un lugar, en una torre muy alta. Y ese atalaya estaba mirando. No lo lean nomás. Guárdalo ahí en tu pensamiento, para que lo lean. Y tú dices, escógete uno que sea atalayando y mirando cuando yo haga venir la espada sobre esta ciudad. ¿Y será que aquel atalaya ha de subirse para estar mirando a lo lejos? ¿Se acuerdan cuando estaba hermano David esperando noticias del pleito que había entre Joab y Absalón su hijo? Dice que gritaba el que estaba atalayando, allá viene uno corriendo. Y eran tan listos los atalayas que decían, el correr de aquel se parece a cuál. Dice el rey David, déjalo, porque él trae buenas y bocas. Pero atrás de otro, porque eso era el atalaya. Cuando el atalaya estaba observando y hacía sonar su trompeta, era para que el pueblo que corriera. Es mi deber, hermanos, advertir las cosas espirituales. Pero es tu obligación como padre de familia. Es tu obligación como madre de familia. Es tu obligación como hermano joven y hermana señorita. Es también tu obligación preparada. Porque si el atalaya da la voz de alerta, con su trompeta y avisa, y no se separa, la sangre de aquellos será sobre qué? Sobre su propia cabeza. No podrán quejarse, no podrán, hermanos, lamentarse, no pudieron avisar. Pero si el atalaya ve que viene la guerra y no da aviso, ve que viene la espada y no da aviso, aquel que es tomado en prisión, por su pecado es tomado en qué cosa. Pero ¿qué dice el Espíritu de Dios? Yo demandaré la sangre de quién. Bien que aquel fue tomado, hermano, por su pecado y fue muerto por su pecado, pero de todas maneras la sangre, aunque hubiera sido pecador, será demandada de quién? Será demandada de la sangre. Quiero en esto, hermanos, decir a vosotros en Cristo el Señor, que si, hermanos, hay ese pensamiento, oigan la voz de su hermano por una atalaya, pero también deben de preparar. ¿Sabes que, por ejemplo, en tiempos pasados, yo recuerdo, allá en Estados Unidos, cuando llegaba su hermano y veía en algunas casas unos hombres que estaban escarbando y estaban haciendo abajo unos cuantos. Y algunos de los que eran conocidos, y algunos de los que eran hermanos más o menos que tienen una relación. ¿Y para qué están haciendo este cuarto? A este cuarto lo estamos haciendo abajo. Porque van a venir, perdón la expresión porque así era, van a venir los rusos y nos van a invadir y nos van a atacar y van a echar bombas atómicas y nosotros vamos a estar debajo de tierra. Y ahí tenían, hermanos, en este cuarto, a 3 metros debajo de la tierra, ahí tenían su refrigerador, ahí tenían algunas despensas, ¿verdad? Y otros todavía más. Yo llegué a ver en algunos de ellos, ven para que vean, su medio lenguaje. Había una casa fuerte enorme. ¿Qué tienen allí? Tu tesoro, no era tu tesoro, estaba lleno de armas.
hasta miedo me daba. ¿Y por qué tienes tantas armas aquí? Es que cuando vengan, porque dicen que van a venir la espada, y cuando venga la espada yo tengo todo esto, y me voy a meter a mi cuarto, y si vienen voy a... Yo no estaba así. Oía la voz de alerta, y ya quién es. Y preparaban dentro de las cosas materiales, hacían sus cuartos abajo, y compraban su despensa, y compraban algunos sus armas, ¿verdad? Porque de esta manera se iban a defender. Nuestra lucha es contra carne. Nuestra lucha es contra sangre. ¿Contra quién es nuestra lucha? Las potestades infernales transformadas en sopa, transformadas en pornografía, transformadas en dependencias, hermanos, de pastillas. Esa es la guerra que estamos haciendo nosotros. Esa es la guerra que viene a nosotros. De nuestros jóvenes, nuestras señoritas se empiezan a dejar sentir por un amigo muy bueno, por una amiga muy buena. Yo les digo a ustedes, señoritas, y yo les digo a ustedes jóvenes, no hay mejor amigo que Cristo. Y con Él hemos comprometido nuestra vida. Y antes de dar mi palabra al hermano y dar mi palabra a la hermana, yo le di mi palabra a Cristo. Y le dije que prometía aceptar qué cosa, y desafiar todavía qué cosa, entregarme. ¿Y qué ha sucedido, verdad? Dijo el apóstol San Pablo cuando hablaba, hermanos, de aquellos judíos de Romanos 2:24, el nombre de Cristo es blasfemado por vuestra causa. Porque decían que iban a hacer algo, y no lo sé cosa. Tú que enseñas a otro, le decías a poco, ¿no sé qué? Tú que dices que no te sucederá. Tú que dices ahora en la actualidad que no debes de andar en los vicios, andas en los vicios. Tú que dices que no debes de andar en la droga, andas en la droga. Tú que dices que no debes de estar dependiendo de pastillas para alegrarte, para vivir, andas dependiendo de esas pastillas. Tú que dices que no debes de ver cosas malas, te gusta buscar en los periódicos o en las revistas pornografía o en el internet para corromper la vida espiritual. Por esa causa el nombre de Dios, por esa causa el nombre de Cristo, es blasfemar. Yo andaba en aquellos lugares, hermanos, y cuando yo andaba, sentía el deseo. ¿Por qué no decir? Pero hablan mucha lengua, hablan otros idiomas. Y no andaba yo allí, hermanos, caminando. Miren, aquí llegó la cosa. Se supone que aquí predicó. Se supone que este es el teatro donde se levantaron y defendieron aquella predicación del apóstol que decía, no son dioses los que se hacen con la mano. Un pleito grande porque hacían de templos del templecillo de la diosa Diana, y gritaron y se llevaron a los ayudadores de Pablo y gritaron durante 2 horas que antes Diana, diosa de los efesios. ¿Dónde están las iglesias? No hay iglesias. No, yo hablo de la iglesia, ni siquiera iglesias cristianas. ¿Por qué? Aquí nadie quiere oír de esa religión. Aquí nadie quiere escuchar de esta enseñanza. ¿Por qué? Porque es una religión de engaño. Es una religión de apariencia. Es una religión de hipócritas, ¿verdad? Que dejan que hagan todo lo que quieran. No querían saber absolutamente nada. En todas aquellas regiones, hermanos, del Asia y del África, no se quiere saber nada de la religión. ¿Por qué religión de hipócritas? ¿Por qué religión de mentirosos? ¿Por qué religión de engañosos? ¿Por qué religión de apariencia? La religión cristiana o la pseudo cristiana. A lo mejor no podemos hablar con confianza nosotros, porque lo sentimos. Estamos privados por la comida. Porque allá donde nadie nos ve, hermano, no, que hermano, aquel hermano anda con mano, porque yo lo vi que se fue allá al estado y por allá sacó este humo. Ya no empiezan los cristianos. Ahí está el padre enterrando a su hijo. Ahí está la madre enterrando a su hijo. Ahí están las familias correspondiendo a los hijos malos que están haciendo, de ladrones,
de asesinos, de drogadictos, de visión. Ahí andan los padres interveniendo. ¿Esa es la doctrina de la transición de cada uno? No. Conviene de nuevo repetir la palabra del profeta Jeremías, ¡paraos! Y preguntad por qué. La doctrina no se cambia. La doctrina no ha cambiado. Dentro de aquellas cosas que encontraba, hermano, su hermano dice, oiga, a ver, lléveme a este lugar. Aquí es aquí. ¿Y dónde está un templo ya no digo cristiano? ¿Dónde hay un templo católico? No. Oiga, llevamos a la región de Capadocia. Aquí estaba una iglesia, estaban todavía en la ropa. ¿Y ahora qué son? Ahora son museos. ¿Dónde están los creyentes? Ya no digo los cristianos, ¿dónde están los católicos? No hay nada. ¿Cómo que no hay nada? No. ¿Por qué? ¿Por qué tradiciones? ¿Será cierto? ¿La religión cristiana es engaño? No, hermano. ¡Qué dolor sentía, verdad! ¡Cómo admiraba el trabajo del apóstol que fue a predicar a esas naciones paganas! A esas naciones que no conocían a Dios, pero que llevaban, hermanos, en su vida la seña de Cristo. Llevaba en su vida la vida de Cristo. Y ya no vivo yo, ahora ¿quién vive? Si llevaba la herencia del cristiano, vosotros sois ¿qué cosa? La sal de la tierra. Y no dijo el Señor la sal de una colonia. Y no dijo el Señor la sal de una ciudad. Y no dijo el Señor la sal de una nación. Vosotros sois ¿qué cosa? Vosotros sois la luz de ¿qué cosa? De la hermosa provincia. De la ciudad de Guadalajara. Del país de México. ¿Vosotros qué sois? Vosotros sois la luz del mundo. A nosotros, hermanos, nos hemos encerrado y hemos contradicho la palabra de Dios. Ninguno entiende una luz y la pone debajo de una luz. Algunos eran, hermanos, con las medidas con que se metían los granos. Él tiene una luz y luego pone la canasta para taparla. Así lo hace. O la pone debajo de la mesa o de la cama. ¿Dónde la pone? ¿Para que qué cosa? A lo mejor nosotros hemos sido entendidos. A lo mejor nosotros hemos sido entendidos por el Espíritu. A lo mejor nosotros hemos sido entendidos por la predicación del Evangelio y nos hemos recluido debajo de la cama. Y nos hemos puesto debajo de la cama. Puede ser una luz. Este orgullo de nosotros puede ser una luz. Porque creemos que vivir la vida de Cristo y andar en la vida de Cristo es venir a cantar las oraciones. Ya fui a la oración. Ya fui a la oración de la tarde. Ya fui a la dominical y ya estoy tranquilo. A mí que me importa. El testimonio de Cristo a mí que me importa. Si hay que creer, que crean. Y si no, estamos escondidos. ¿Debajo de qué? A veces nos encerramos con nosotros. He visto un cambio en su vida. A mí me gusta mucho eso. ¿Han visto una transformación en su vida? Usted antes era una mujer pues que le gustaba mucho el vicio. No, es que mi salud me interesa más. Oiga, yo antes usted lo conocía que era un hombre religioso. Es que mi salud. Pero de qué? ¿No es la obra en mí? La obra no es mía. ¿La obra de quién es? ¿Pero qué estamos haciendo? Encerrando lo que quiere en nosotros mismos para que no se den cuenta. ¿Saben que yo no fumo? Porque quiero ser deportista. ¿Saben que yo no me envicio en la droga? Porque quiero ser un buen deportista en la droga. Calcome el cerebro, el cemento hace que te salgan las neuronas y quede vacío la cabeza. Yo no tomo eso porque yo soy un deportista. Yo no hago eso porque creo. ¿Quién lo dice? ¿Quién lo habla? ¿Cómo ansiaba mi corazón, hermano? Andar y volver otra vez como anduvo el apóstol San Pablo y bajarme, hermano, del camión donde iba y empezar a gritar: soy cristiano, pero no somos cristianos. El Evangelio de Cristo mismo. Era una lengua extraña, era una lengua ajena. Pero luego, hermano, en aquel
aquel dolor y en aquella tristeza, en donde los santos trabajaron, en donde el apóstol Pablo anduvo cerca de 3 años, dijo en Éfeso, no he dejado de predicar cuando mandó llamar a los ancianos a Mileto y les dijo que fueran con él en Mileto. Ustedes saben, les dijo el apóstol Pablo, cómo durante 3 años de día y de noche no he dejado de qué, no he dejado de predicar el evangelio. Yo sé que después de mi partida, dijo el apóstol, ¿entrarán qué cosa? Pero verán, dijo el apóstol a los ancianos, verán por vosotros mismos. ¿Por qué me iban a velar? Y por el rebaño que ha encomendado el Señor en vuestras manos, del cual sois guías espirituales. Se mandó llamar en la región de Éfeso a todos los que estaban como ancianos en las iglesias y les dio esa recomendación, pero parece que la perversión del evangelio alcanzó. Y el apóstol San Juan, hermanos, cuando escribe a aquellas iglesias, escribe a la iglesia a la de Laodicea, escribe a la iglesia escribe y dile, yo conozco tus obras, ni eres mío. ¿Cómo estaban ya en aquellas iglesias? ¿Cómo estaban? Poco a poco se iba, ¿qué cosa? Poco a poco se iba. Yo te conozco, pero tienes a los que tienen la doctrina. Yo sé tus obras, pero hace falta en ti. Ya estaban poco a poco decayendo de aquellas obras. El apóstol San Pablo se esforzó y dice, por 3 años predicó en toda aquella región y anduvo y dijo, he llenado el evangelio. He llenado toda la tierra del evangelio de Cristo. Estaba satisfecho en Tracia, en todas partes se ha oído de Cristo, en todas partes. No hay mucho trabajo, no hay mucho esfuerzo, y quien siguió pastoreando aquellas iglesias, el apóstol Juan. Pero ¿qué pasó con aquel evangelio de una ciudad? Empezó a corromperse, empezó a pervertirse. ¿Por quién? ¿Por la falsedad de los creyentes? ¿Por la falsedad de los predicadores? Dios quiera que conservemos la nitidez, hermano, y la claridad de este evangelio, que no ha cambiado. Hemos cambiado siempre. Usted que yo una hermana, este hermano que dijo, ¿y qué tipo de hermano Aarón? Acordándome de aquellas mujeres que siguen su tradición, hermano, religiosa, y que andan cubiertas hasta aquí, y andan cubiertas hasta acá, y traen su vestuario cubriendo su vestido para que no se vean las formas de su cuerpo, y no despierte la codicia. Digo aquella hermana, el tipo del hermano Aarón, nuestras manos hasta los brazos, hasta las manos, nuestros vestidos hasta abajo, y todo el vestuario que usamos era un vestuario amplio. ¿En tiempo de quién? ¿Quién cambió esa doctrina? ¿Y quién cambió esa enseñanza? ¿Y quién cambió esa exhortación? No la ha cambiado, no se ha cambiado, es la misma, sigue siendo la misma. ¿Quién ha cambiado? ¿Ha cambiado nuestro corazón? ¿Ha cambiado nuestra meta? ¿Han cambiado nuestros propósitos? ¿Ha cambiado nuestra fe? Dios guarde a los niños. Dios guarde a los niños. Hermanos jóvenes, hermanas señoritas, está ese propósito. Dios te bendiga. ¿Y dónde está? Ya no el cristianismo real. ¿Dónde está el cambio cristianismo? No existe. En toda el Asia no existe ese cristianismo. Ya no es cristianismo puro, es pseudo. ¿Cómo que no existe? Y en la mayor parte de África tampoco existe ese pseudo cristianismo. ¿Cómo es? Pero el Señor dijo, tengo para mí 7,000 rodillas. Hay jóvenes, hay señoritas, hay hombres grandes como nosotros que estamos dispuestos todavía a renovar nuestros votos delante del Señor. ¡Adiós mundo! Y hasta aquí qué cosa. Dios nos ayuda. Dios nos deja fuera. Yo creo que mi vida no fue para mal. Mi vida es para bien, para una exhortación. ¡Me duele! Sea cual. El apóstol San Pablo dijo, o por pretexto, o por verdad, que Cristo sea qué cosa. Y por pretexto.
¿Y por qué? Y porque el tiempo llega. Dios permita que desde ustedes, jóvenes y señoritas, hagan y lleguen el Evangelio de la verdad. Y volvamos otra vez a renovar en aquellos lugares donde vieron los hombres de Dios un Evangelio de paz, un Evangelio de justicia, un Evangelio que nos conduzca a la vida eterna. Dios os guarde y Dios bendiga en su santo amor. Me parece para decir, tu hermano está bien por la gracia de Dios. ¿Por qué no? Decir a los hermanos en la obra que Dios ha hecho, y que el día de ayer el hermano Rafael, hermano, cumpliera años, y le hablaba yo al hermano que lo conocí desde joven. ¿Y cómo se siente, hermano? Me siento bien. No quiero volver atrás y empezó a llorar, no, hermano, que mi vida entera esté al servicio del Señor. Si puedo hablar, diré que ese es el camino de paz, ese es el camino de bendición y el camino que conduce a la vida eterna. Dios lo bendiga y Dios lo guarde. ¿Está nuestro hermano? Padre, nuestro hermano que estaba llevando, hermano, la escuela dominical y que seguirá llevando la escuela dominical. Solo quiero decir, hermano, no es hermano que estaba hablando el hermano. Solo quiero decir a los hermanos, el tiempo que ha estado el hermano, no solo en este, sino en el tiempo pasado, cuando ha estado al frente de vosotros, hermano, todavía en la mayoría de su fuerza, como ahora, hermanos, en su tiempo avanzado, os ha dado buenos consejos. ¿Ha pedido que sean limpios en vuestra vida? Queremos decirle a él que Dios lo bendiga, que Dios lo guarde, que sea un ejemplo aún en su edad avanzada para toda su familia, que Dios lo bendiga y lo guarde. ¿Quieren que oremos al Señor por él? ¿Quieren que digamos que Dios lo bendiga? Hagámoslo en el nombre de Cristo el Señor. Que no era el propósito de tu hermano estar en la escuela dominical. Sé que hay algunas cosas que tienen que hacerse, pero quería venir a decirle a tu hermano con aquella alegría de tu corazón, venme aquí por la gracia del Señor. Si alguien te burla y dice, yo sé que está mal, yo sé que está deprimido, yo sé que está ya... No tengo yo por qué deprimirme, no tengo por qué avergonzarme. Estoy con alegría de corazón, por supuesto que ha sabido estar con tu hermano. Y unos hombres como el que acabamos de orar, que han sabido ser apoyo para tu hermano. Dios los bendiga y los guarde en su santo y en su bendito amor. Es mi deseo que la paz de Dios esté en cada uno de nuestros corazones y que Dios los bendiga y los guarde. Estaba el hermano llevando su dominical, terminé, hermanos, el propósito que él tenía, pero en alguna palabra que siga de exhortación, aunque sea para despedirse, que Dios esté con ustedes. De mi parte deseo que el Señor les siga bendiciendo en Cristo Jesús. La gracia de Dios sea con todos.